Damos un saludo muy cordial a todos los que nos siguen por estos medios. En este momento, siendo las 12 del día del domingo 29 de marzo de 2020, damos inicio a la Santísima Eucaristía. Es la celebración que corresponde al domingo quinto de Cuaresma. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado, porque tú eres mi Dios y Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con la celebración eucarística, con muchísimo gusto, doy cumplimiento al mandato que la Iglesia impone dulcemente sobre los hombros de los obispos y de los párrocos, ofrecer una de las celebraciones dominicales por todo su pueblo. De tal manera que esta es la misa por el pueblo de Dios que peregrina en Facatativá. Por lo mismo, incluye también a todos nuestros oyentes y seguidores. A todos los presento ante Dios nuestro Señor y les agradezco que se unan a esta celebración. Para que celebremos dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Seguros de tu ayuda y caminando con fervor te pedimos, Señor Dios nuestro, que nos concedas vivir en el mismo amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré sus sepulcros y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor.
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que había ungido al Señor con perfume y le había enjugado los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciéndole: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía unos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y tú vas a volver de nuevo allí? Jesús les contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se salvará. Pero Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creían que se hablaba del sueño natural. Jesús entonces les replicó claramente: Lázaro murió. Y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí para que crean. Y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Entonces
Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los discípulos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo enterraron? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Y los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: y uno que le abrió los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Pero Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy las gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados en el Señor, esta historia de la resurrección o reanimación de Lázaro, quien de todas maneras tuvo que volver después al sepulcro, esta vuelta a la vida del amigo entrañable de Jesús y sus discípulos, del hermano de Marta y de María, de la casa a donde Jesús y sus discípulos llegaban en todos los trayectos que hacían hacia Jerusalén, a reposar un poco, a distraerse. Esta Betania de dulzuras y de consolaciones se vuelve para nosotros un punto de referencia para muchas cosas,
Primero, para ver que como lo había captado ya esta familia y sus discípulos a estas alturas, Jesús es el Mesías, es aquel que el mundo estaba esperando, que el pueblo judío conservaba entre sus tradiciones más preciosas como la promesa más grande de Dios nuestro Señor, un Mesías Salvador, y además que es el Hijo de Dios, que todo lo que hace, la manera como se comunica, su ternura para con los pobres y afligidos, su manera de enseñar la palabra de Dios con autoridad, y estos milagros que hoy nos sorprenden con el colmo de los milagros, devolver la vida a un muerto que además ya lleva 4 días. Todo eso nos habla de que en Él está el poder de Dios vivo y en plenitud. También nosotros tenemos que aprender esta lección ahora en la Cuaresma, para que celebremos bien la Pascua y en medio de esta pandemia en la que estamos, para que sepamos cómo vivir, en quién poner nuestra fe y hacia dónde mirar con esperanza. Esa mención que hace Marta sobre los 4 días de muerto es muy significativa, porque para los judíos la corrupción de los cadáveres comenzaba después del 3er día. Por eso nuestro Señor, que resucitó al 3er día, no conoció la corrupción de la tumba, murió realmente, pero no se corrompió. Lázaro, en cambio, es un muerto, un muerto que ya hasta su cadáver comienza a disolverse, un muerto que, digámoslo, no tiene ya solución. Y sin embargo, Jesús, que le indica a Marta, que ya le ha enseñado a ella, que el que cree verá la gloria de Dios, reclamando su fe, le dice al muerto: Lázaro, sal fuera. Y el muerto, como dice allí, salió del sepulcro, vendado todavía. Cuando vemos que ocurre este acontecimiento ahí al pie de Jerusalén, podemos de una cierta manera anticipar la Pascua, ¿no? Jesús va a ser el resucitado de verdad, por sus propios medios, por su poder divino, por la gloria del Padre. Pero también podemos ver el cumplimiento de las profecías en su punto máximo. Sí, recuerden la primera lectura que escuchamos en el día de hoy, esa famosísima parte del libro del profeta Ezequiel, cuando él contempla que todo el pueblo de Israel parece como huesos secos, desparramados, como cadáveres que ya no tienen solución, y sin embargo que Dios, soplando su espíritu, los reanima, y en el día de hoy les promete que Él los volverá a la vida y los reunirá otra vez de entre las naciones. Esa profecía que, por supuesto, en su momento tuvo un cumplimiento parcial. El pueblo de Israel de verdad se congregó después de una gran catástrofe nacional y volvió a vivir, pues había quedado todavía pendiente de cumplimiento definitivo, porque pues como Lázaro, todo el mundo sigue muriendo. Y el pueblo sigue desintegrándose por el pecado, por las soberbias de unos, por las vanidades de otros, porque unos sienten que piensan mejor o celebran mejor o hacen mejor las cosas y se van apartando. Toda esa tragedia que también hoy en parte la vive la iglesia es signo de muerte, pero el signo de vida es que Dios recoge, Dios al cadáver que se está disolviendo lo reúne de nuevo y lo vuelve a la vida. En la Cuaresma, todo esto tiene además una intención profundamente bautismal. Sí, nosotros por nuestra fe, por el bautismo que recibimos y la fe que tenemos, hemos entrado en el mundo de Cristo que saca de la muerte a los que están presos de ella y que les devuelve la vida con luz, con abundancia, y que promete que a los que están unidos ahí, ni siquiera la muerte temporal les puede cortar la comunicación de su vida, que es vida eterna. Las frases que se intercambian entre Marta y Jesús allí, en la entrada del pueblo, son tan hermosas. Esas frases con las que Marta reconoce, si ustedes vieron la misma frase de María: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto.
con las que Marta expresa su fe y con las que el Señor se la confirma. Son tal vez de los lugares más elevados de todo el Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida, le dice el Señor a Marta. Esto no es una idea. Que nosotros estemos llamados a la resurrección y a la vida no es una idea, es una persona, es Jesús. Si vivimos en comunión con Él, si estamos unidos por la fe y por los sacramentos al Señor Jesucristo, la vida vive en nosotros de tal manera que no hay peligro de que se pierda, ni siquiera con la muerte corporal. ¿Y crees esto? Así como le dice Jesús a Marta, se lo dice a cada uno de ustedes hoy, ¿crees esto? Y por supuesto que la respuesta que queremos darle a Jesús es la misma de Marta, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías, es decir, el ungido por Dios, el que está lleno del Espíritu Santo, el que es el que esperábamos, sí, el que tenía que venir al mundo, el Hijo de Dios vivo. Queridos hermanos, en tiempos como estos, la fe puesta totalmente en el Señor Jesucristo es lo único que nos salva. En tiempos como estos recordamos que ese misterio por el cual vivimos en comunión con Jesús es lo único que a través de las pandemias, a través de las limitaciones del mundo, a través de todas las pruebas de crecimiento personal o comunitario, nos puede dar sentido y razón. Vivamos unidos a Cristo. Para eso hacemos el esfuerzo de tener también por estos medios la Eucaristía, para que nunca perdamos el contacto con el verdadero Dios por quien se vive. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amados hermanos, en este tiempo de conversión, oremos a Dios nuestro Padre por todos y digámosle confiadamente, muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que el Señor, que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su Iglesia y la proteja de los ataques del enemigo. Para que se apiade de todos los hombres y mujeres y les conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de caridad a quienes tienen riquezas y multiplique los frutos de la tierra. Por los enfermos, en especial por aquellos que sufren por el COVID-19 y por todos los que les prestan servicios, para que encuentren en ti, Señor, su consolación abundante. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Para que cuantos en este tiempo de Cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
en un momento de silencio, cada uno presente al Señor sus súplicas más importantes. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y a tus siervos, iluminados con las enseñanzas de la fe cristiana, concédeles por la eficacia de este sacrificio la pureza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien como verdadero hombre lloró a su amigo Lázaro y como verdadero Dios lo resucitó de entre los muertos, y compadecido del género humano, por estos sagrados misterios, nos condujo a vida nueva. Por él, los ángeles adoran tu majestad y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad
y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Pedimos aquí por los fieles vivos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor nuestro, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec.
Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos ahora, llenos de fe y de amor, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. el cuerpo y la Ten sangre de piedad de Jesucristo nosotros. unidos en este cáliz, Cordero de Dios, ahora que sí los quitas sirvan el para la pecado vida del eterna. mundo. Ten piedad de Dios nosotros. mío, que por voluntad del Padre, Cordero de Dios, que cooperando el quitas el Espíritu pecado Santo, del diste con mundo. tu muerte la vida. Danos la paz. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
A quienes nos siguen por los medios, este es el momento para hacer su comunión espiritual, con palabras como las que siguen, parecidas o las suyas propias. Señor Jesucristo, yo creo que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Tu cuerpo, tu sangre, tu alma, tu divinidad, todo tú. Adoro tu presencia. Y no pudiendo ahora recibirte sacramentalmente, te invito a que vengas a mi corazón, a que llenes mi alma y llenes mi vida con tu presencia. Quiero recibirte espiritualmente y abrazarte de tal manera, con tanto amor, que sienta que de verdad compartimos un mismo corazón, compartimos un mismo afecto y que nos quedamos juntos los dos. Te ruego que pronto pueda volver a recibirte sacramentalmente. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, ser contados siempre entre los miembros de Cristo con cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me alegra mucho haber podido compartir la Santa Misa con ustedes y les doy gracias por su presencia. Durante la semana, para los que quieran recibir este alimento espiritual que es la Santa Misa y el Rosario, pueden vernos por este mismo canal o por estos mismos medios para la Santa Misa a las 5 en punto de la tarde y para el Rosario a las 3 de la tarde, de tal manera que a las 3 el Rosario y a las 5 la Misa, de lunes a sábado. Gracias pues de nuevo por su presencia. Sepan que estamos orando insistentemente y con mucha confianza por la superación de esta crisis causada por el COVID-19. Unámonos todos en oración. Estamos pidiendo al Señor pronta cura y vacuna. Y estamos también pidiendo que esa bendición extraordinaria que el Papa nos dio desde Roma siga comunicándose a todos, hasta el punto que sea suficiente para repeler todo lo que ahora nos amenaza. Bendice, Señor, a tu pueblo y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.